Buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de la profesora Alexandra. Espero que todos se encuentren bien y estén tomando las medidas necesarias para poder sobrellevar esta situación que estamos llevando por la pandemia del COVID-19. Bien, antes de empezar la clase vamos a tomar dos puntos importantes en cuanto a lo que es los archivos que se van a enviar durante la clase y la tarea que ustedes me van a enviar. En cuanto a lo que es los archivos que se van a enviar durante la clase, van a ser 3. Primero va a ser el video de la clase. Segundo va a ser el PDF de la clase. Tercero va a ser la ficha que voy a evaluar. En cuanto a lo que es la ficha que voy a evaluar y la entrega de tareas, he mencionado que se puede realizar tanto en mi correo como en mi WhatsApp. Cualquiera de los dos estaría bien. Lo que sí no ha cambiado ha sido la fecha máxima para la entrega de tareas. Sigue siendo el domingo hasta las 9 de la mañana. Bien, antes de iniciar con el tema vamos a recapitular algunos conceptos básicos que tomamos la semana pasada en cuanto a lo que es la analogía. Dijimos que la analogía es la relación de semejanza que existe entre dos cosas distintas. También indicamos la importancia de las analogías en diferentes disciplinas como es la biología, geografía, y tomamos en cuenta las analogías en la gramática. Estas analogías en la gramática o analogías verbales se dividen en antonimia, sinonimia, de intensidad, por agente característica, elemento conjunto, las inclusivas, causa-efecto y agente lugar. En cuanto a las analogías de antonimia, se indican que estos son los términos opuestos de una palabra, como subir es a bajar o como avanzar es a retroceder. En cuanto a lo que es la analogía de sinonimia, estas comparten las mismas características, como particular es a individual o como cansancio es a fatiga. En cuanto a lo que es las analogías de intensidad, estas expresan el grado o énfasis de potencia, del menor grado hasta mayor intensidad. Por ejemplo, garúa es a diluvio como chispa es a llamarada. También hemos identificado las analogías por agente característica que indica al objeto y un atributo, como por ejemplo, diseñador es a creativo como sol es a calor, ¿sí? Indica el agente y una característica del agente. En cuanto a lo que es el elemento conjunto, indica el objetivo individual y su agrupación. Por ejemplo, cerdo es a piara como isla es archipiélago, ¿sí? Archipiélago vendría a ser el conjunto de islas. En cuanto a lo que es las analogías inclusivas, estas expresan en lo que es especie, género o todo y parte. También encontramos causa y efecto, que indica la acción de un objeto y su consecuencia. Toda acción implica una reacción. Por ejemplo, golpe es a moretón, como terremoto es a destrucción. Y finalmente hemos visto lo que es las analogías de agente-lugar. Estos dan la relación del agente con el lugar donde se encuentra. Por ejemplo, médico es a hospital como estudiante es a colegio. Bien, entonces iniciamos con el tema que vamos a realizar el día de hoy. Más que todo porque en la lectura del texto hallamos términos que suelen dar la idea de incluir o implicar a otros, como los ejercicios de actitud verbal llamados inclusión o implicancia, que están basados en el análisis semántico de los términos y pretenden establecer relaciones entre sus significados. ¿Sí? Entonces esto nos llega a deducir que el tema que vamos a realizar el día de hoy es inclusión e implicancia. Vamos a ver algunas diferencias. Empecemos con inclusión. Inclusión quiere decir que puedes poner una cosa dentro de otra cosa o dentro de sus límites. La inclusión se da cuando una idea contiene a otra que la lleva a ser implícita. Se puede realizar tomando como referencia el concepto o definición de un término del enunciado como pregunta o su generalidad que implique la amplitud de este campo semántico. ¿Sí? Es decir, que pones el objeto dentro de otro objeto. Para dar una definición mucho más corta de lo que es inclusión, se podría indicar que inclusión significa introducir un elemento dentro de otro elemento o los límites de este elemento, ¿sí? Como vemos en la pantalla, por ejemplo, dentro de un elemento global está otro elemento que vendrían a ser, por ejemplo, vemos un ave, vemos a un
a una paloma, ¿no? Más que todo son las aves, y dentro de estas aves hay un elemento mucho más global, ¿no? Encontramos acá, por ejemplo, tenemos a los peces, a los mamíferos, ¿sí? O, por ejemplo, también encontramos un caracol. Entonces, la inclusión implica introducir un elemento dentro de otro elemento mucho más global. En cuanto a las formas que podemos identificar en la inclusión, pueden ser inclusión por necesidad o inclusión por el concepto. ¿Cómo podemos identificar cómo es la inclusión por necesidad o la inclusión por concepto? Bien, vamos a tener que diferenciar entre las preguntas. Por ejemplo, inclusión por necesidad, siempre se va a dar la pregunta de qué concepto no está incluido en las premisas. O inclusión por concepto, siempre vas a encontrar la pregunta de qué palabra incluye a las otras por su contexto. Bien, para entender mucho mejor estas formas, vamos a ver por separado. Iniciemos con inclusión por necesidad. La inclusión por necesidad indica que una palabra no está incluida necesariamente en las premisas. Por ejemplo, ¿qué concepto no está incluido en la premisa mar? Por ejemplo, tenemos peces, arena, agua, olas, pescador. Si se dan cuenta, la premisa de mar engloba tanto lo que es peces, engloba arena, engloba agua, engloba olas. Pero ya acá el agente, que vendría a ser el pescador, es independiente del mar. Entonces acá el concepto que no está incluido en la premisa mar vendría a ser el pescador. En cuanto a lo que es la inclusión por concepto, este escoge la palabra cuyo concepto incluye a los demás. Sí, es muy diferente al otro. Por ejemplo, la inclusión por necesidad es una palabra que no está incluida en las demás premisas. En cambio, la inclusión por concepto sí incluye este concepto a las demás y está dentro de las opciones. Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior. ¿Qué palabras incluye a las otras por su concepto? Tenemos peces, arena, agua, olas y mar. Como podemos verificar, el concepto que engloba a las demás premisas es mar, porque dentro de mar se divide en peces, arena, agua, olas. Esos conceptos están incluidos en un término general que vendría a ser mar. En cuanto a lo que es la implicancia, esto implica identificar el rasgo común que existe en un grupo de conceptos afines, pero que no necesariamente depende uno del otro, como si sucede en la inclusión, ¿sí? Es decir, este no está necesariamente dependiendo del otro. Esta capacidad es importante para poder interpretar textos y describir elementos comunes. Sí, para dar una definición mucho más clara de lo que es implicancia, podemos decir que implicancia supone contener o relacionar las características de un elemento con otro. No necesariamente va a incluir, sino pertenece ya. Sí, es decir, es una característica de un elemento. No necesariamente está incluido en el mismo elemento. Sí, para poder entender mejor, vamos a dar un ejemplo. En el concepto, ¿qué concepto está implicado en los otros cuatro? Tenemos lente, oculista, ojos, conjuntivitis y lágrimas. Observamos que tanto lentes, oculista, conjuntivitis y lágrima comparten un sema en común. Es decir, implican en sus conceptos, no necesariamente en sus definiciones, que pertenecen a la única premisa que vendría a ser ojo. Es decir, implicancia quiere decir que te ayuda a identificar el rasgo común que existe en un grupo de conceptos afines. Por ejemplo, señalamos el término implicado en los demás. Tenemos amor, enamorado o desamor. El término implicado en los demás es la palabra amor, porque de ahí se parte lo que es la definición de enamorado o de desamor. Ahora, los pasos para poder resolver una implicancia. Primero, tienes que reconocer el significado de las palabras. Segundo, identificar qué término esté implicado en la definición de los otros. Y tercero, tienes que marcar la respuesta correcta. Es decir, identificar aquella premisa que tiene relación con las otras o que es una característica de las otras. Implica a las demás, ¿sí? El objetivo de esto es desarrollar la capacidad de reconocer conceptos implicados en la definición de un grupo de palabras. Bien, a manera de resumir qué es la inclusión e implicancia en el texto, podemos decir que la inclusión
es aquel hecho de introducir un elemento dentro de otro elemento. Tenemos un elemento global y dentro de ese elemento global tenemos a varios elementos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el elemento de especies de animales, ese es tu elemento global. Y dentro de las especies de animales está incluido los mamíferos, las plantas, ¿sí? Etcétera. Se divide en dos: inclusión por necesidad, aquellos que no está incluido necesariamente en las premisas, y la inclusión por concepto, es aquella premisa que incluye a los demás. Por otro lado, la implicancia supone contener o relacionar las características de un elemento. Relacionas una premisa con otra premisa. Por ejemplo, la premisa amor está relacionado con enamoramiento o desamor, ¿sí? Esta implica, no necesariamente que está dentro de ese elemento que es el amor, ¿sí? Porque dentro del amor vendrían a ser sentimientos, emociones, eso sería inclusión. Pero sí vamos a poder identificar lo que es implicancia, es decir, que está relacionado con una palabra. En este caso vendría a ser amor. Amor está relacionado con enamoramiento. Bien, chicos, hasta aquí quedaríamos con el tema de esta semana. No se olviden de revisar la ficha que les estoy enviando. Estoy tomando en cuenta lo que es las personas que están enviando su ficha a tiempo y quienes están enviando su ficha fuera del tiempo que yo había dado el límite máximo hasta el domingo a las 9 de la mañana. Sí, chicos, recuerden que cualquier consulta en cuanto a lo que es el tema o la ficha que se va a evaluar, me lo pueden realizar por correo o mucho más fácil por WhatsApp. Sí, chicos, eso sería todo conmigo. Hasta luego.